Bienvenidos a la patria nuestra de cada día. Un espacio para compartir datos de historia, cultura y los acontecimientos que conforman la memoria colectiva de este maravilloso Ecuador. Soy Adulcir Saad y es un honor compartir este tiempo con ustedes. 20 de abril de 2005. Cae el gobierno de Lucio Gutiérrez. El coronel Lucio Gutiérrez Borbúa asumió la presidencia de la República el 15 de enero del 2003 y huyó del Palacio de Carondelet 800 días después, el 20 de abril del 2005. Ejerció un gobierno sobrepasado por una corrupción evidente en todas las esferas y un sinnúmero de ofertas incumplidas que terminaron por ofender profundamente a la ciudadanía. Fue la población, de manera espontánea y sin dirección de un partido político en particular, la que exigió su salida, bajo el común denominativo que el mismo Lucio le impuso al movimiento ciudadano, calificándolos de forajidos. Y sí, fueron los forajidos, autoconvocados, quienes reclamaron dignidad para el país. Porque a la guambia, la tuya, la trilla, la for, soy forajido. Porque a la guambia, la tuya, la trilla, la for, soy forajido. De mi pueblo el consentido, soy forajido. De mi pueblo el más querido, soy forajido. 13 millones de ecuatorianos forajidos. Es que Lucio Gutiérrez intentó abarcar todos los poderes del Estado. Orquestó una descarada intervención oficial en el legislativo, causó una desestabilización total en el Poder Judicial, tomando por asalto a la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y hasta la Fiscalía General del Estado. La chispa se encendió a mediados de febrero, cuando se retuvieron los dineros pertenecientes a los municipios para que no pudieran hacer obra pública. Entonces, el alcalde de Quito convocó a una marcha que inundó de ciudadanos enardecidos las calles de la ciudad. A partir de entonces y hasta la caída del gobierno, los forajidos salieron cada semana, creciendo en número hasta lograr su objetivo. La ciudadanía consideraba que se le había engañado, porque la vida política del coronel Gutiérrez empezó bajo otras premisas. Cuando se presentó como un hombre de centro izquierda, aliado del movimiento indígena y los sectores progresistas para derrocar al presidente Yamil Maguad, quien había llevado al país a una debacle económica que concluyó con la dolarización de la moneda y un feriado bancario que ocasionó tragedias y miserias en miles de familias. Fue este antecedente lo que le permitió a Lucio llegar a ser un candidato con apoyo popular, bajo la consigna de no pagar la deuda externa que agobiaba las finanzas públicas y con la promesa de gobernar con los sectores populares. Pero apenas estuvo en el poder, sus acciones tomaron un rumbo completamente distinto. En lugar de ocuparse de las emergencias de salud y la falta de recursos para la educación, dio la orden de pagarle al FMI sin negociar plazos ni condiciones y contrató más deuda pública que nunca llegó a invertirse en obras. Había prometido que no haría paquetazos económicos que afectaran la economía del pueblo, pero subió el precio de la gasolina en más del 30%. Y cumpliendo a las letras las demandas del FMI, elevó las tarifas eléctricas y telefónicas, congeló los salarios y detuvo cualquier intento de fiscalizar el feriado bancario.
Además, estableció el más descarado nepotismo, instalando familiares directos y allegados en áreas estratégicas como el Banco del Estado y Petroecuador. Su hermano, Gilmar Gutiérrez, detentaba un poder cada vez más evidente, pero el caso más notorio fue el de Napoleón Villa, su cuñado, quien a su vez ubicó a prácticamente toda su familia en cargos claves dentro de la administración pública. Cuando las marchas y protestas protagonizadas por los forajidos ya eran un poder popular innegable, Lucio organizó sus propias contramarchas y eventos con tarimas donde supuestamente el pueblo le mostraba su apoyo, aunque todo el mundo sabía que eran farsas financiadas por recursos públicos. Entonces empezó una época que la historia recuerda como el período de la rectificadora Gutiérrez. En su intento por retener un poder que se le escapaba de las manos, Lucio intentó dar marcha atrás en varias de sus acciones, y cuando esto no dio resultado, se instaló una ola de terror, con atentados contra Leonidas Sisa, que entonces era presidente de la CONAIE, ataques a la sede del Partido Izquierda Democrática, balaceras contra encuestadoras que lo ponían solamente con un 15% de respaldo popular, intentos de asesinatos a periodistas de oposición y amenazas supuestamente anónimas contra todos sus opositores. Incluso se llegó al extremo de que su ministro de Bienestar Social, Bolívar González, disparó contra la multitud de forajidos que exigía su salida desde las ventanas del ministerio. Finalmente, cuando la marea ciudadana era ya imparable, Lucio Gutiérrez escapó de Carondelet, literalmente por los techos, a bordo de un helicóptero, terminando así un ejercicio presidencial manchado de corrupción y traiciones. Si las acciones de ese gobierno se parecen a las tomadas por el gobierno actual, no es casualidad. Es la derecha política que repite un mismo proyecto entreguista y ajeno a los intereses populares. Porque vivimos bajo un régimen que igualmente intenta acorralar a los municipios y a los partidos de oposición, mientras tiene bajo su mando a todos los poderes del Estado: la Judicatura, la Contraloría, el Tribunal Contencioso Electoral, la Procuraduría, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y hasta la Asamblea, con una compra descarada de conciencias. Entonces, es oportuno recordar que los forajidos que tumbaron a Lucio nacieron de una autoconvocatoria cuando se rebosaron los límites de corrupción y ataque a la democracia, porque al pueblo del Ecuador le sobran fuerzas y carácter para detener el ejercicio autocrático del poder, a pesar de la represión policial y militar, porque el poder radica en el pueblo, y es mejor que nunca lo olviden. Forajidos, porque a la guandia, la tuya, la trilla, la for, soy forajido. Porque a la guandia, la tuya, la trilla, la for, soy forajido. Gracias por habernos acompañado en esta Patria Nuestra de cada día. Un espacio para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos juntos. Hasta la próxima.